Le ponemos el título al mensaje de esta tarde para la juventud, es Dependientes en la Independencia, haciendo un poco alusión a el próximo Día de la Independencia que se va a celebrar, pero vamos a entender una verdad a partir de esta realidad de nuestro país, ¿no? Es una realidad histórica que se celebra de una manera especial a nivel institucional, a nivel cívico, pero que nos va a servir como base para entender algunas de las cosas fundamentales de la Biblia y del cristianismo básico, elemental, del cual hemos tomado examen el anterior sábado, a través de lo que se evidenció quiénes eran los más avesados en el conocimiento bíblico, y mucho más en el elemental, pero me sorprendió porque hubo una buena cantidad de jóvenes que tenían bien claras las cosas. Por supuesto, abanderado tiene que ser uno, el mejor en esa prueba, pero no era el único bueno. Había muchos buenos y eso me alegra, y eso en jóvenes. Eso está muy bueno, chicos, que una iglesia tenga jóvenes que conocen la palabra de Dios, que conocen la Biblia. Eso es precioso. Pónganse a evaluar por ahí y van a ver que hay gente que no tiene ni idea, pero ni idea de la Biblia. Conocen de movimiento evangélico, frases hechas, frases populares evangélicas. Eso conoce todo el mundo. Y más todo lo que se repiten y los famosos del ámbito artístico cristiano repiten y repiten una y otra vez y que se pasan de una boca en otra boca, se les pega a todo el mundo. Eso van a escuchar un montón. Pero ahora le haces 2, 3 preguntas de corte bíblico, de índole teológico, que tenga que ver con la escritura, no con un libro raro. No estamos hablando de ir a una biblioteca nacional, de agarrar un libro del año 1700, allá todo lleno de moho y buscando información especial. No, estamos hablando del santo libro de Dios. Bueno, a mí me maravilla eso, me llena el corazón de gozo. Y digo, gracias Padre, sigo diciendo, hermosa es la heredad que me ha tocado. Bueno, pero leemos ahora, después del título, la porción bíblica inicial que nos va a dar lugar a la reflexión del día de hoy. Dependientes en la independencia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno. Bien, quiero que vean esto porque vemos que la justificación que se les imputa a los cristianos, que es fruto de la gracia de Dios, en la cual dice el apóstol, estamos firmes, o sea, los cristianos, estamos en esa gracia, en ese regalo que nos ha concedido Dios, seguimos viviendo, o sea, estamos viviendo en ese espacio, en ese favor, vamos a decirlo así, concedido por Dios, en esa misericordia, ahí estamos firmes. No nos salimos de esa misericordia, de esa gracia. ¿Cuál es la gracia? Que se nos declare justos delante de Dios sin merecerlo, porque todos éramos pecadores, condenados irremediablemente al infierno, por más que éramos muy buenos, que nos criaron bien, que papá y mamá nos enseñaron todas las lindas cositas que nos pueden llegar a enseñar, con todos los pecados que hemos cometido, son suficientes para hacernos merecedores del infierno, porque nuestros pecados no son ofensas a la ley civil, básicamente, sino son ofensas a la ley divina, la cual
al ser quebrantada, su infinita o eterna condenación, mejor dicho, es justa por la infinita violación que provocamos al quebrantar una ley de infinito valor. Por lo tanto, la condena es infinita por un solo pecado. Porque usted dice, bueno, pero yo le robé un lápiz. Es el único pecado que tengo en mi vida. Sí, pero la Biblia dice, y Dios dice, no robarás. Y no has ofendido, porque nadie te va a meter a la cárcel por robar un lápiz. Ni ninguna ley terrenal va a meter a una persona por robarse un lápiz. Pero sí la ley divina condena al pecador. ¿Y somos pecadores cuándo? Cuando transgredimos la ley de Dios, de infinito valor. ¿Está bien? ¿Lo entienden? ¿Por qué es la condenación eterna ante un pecado intrascendente para nosotros? Lo que pasa es que el hombre está acostumbrado a evaluar sus pecados refiriéndose a la maldad de otros. Pero nosotros debemos evaluar nuestra conducta conforme a la santidad absoluta de Dios. Y la ley emerge de la santidad de Dios, no viene de la comparación con seres humanos buenos. O digamos, bueno, esto es lo mejorcito que encontramos, a partir de ellos definimos la ley. No, la ley se define a partir de la perfecta y absoluta santidad de Dios. Entonces, cuando ofendemos la ley de Dios, quebrantamos la ley de Dios, estamos desencajando infinitamente y por lo tanto la condenación es eterna. ¿Lo entienden? Amén. Bien. Pero también el amor de Dios se manifiesta imputándonos la justicia o la justificación de nuestros pecados por medio de Cristo. Y lo enfatiza más aún el verso 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no dice que éramos buenos, personas bien predispuestas, de corazón predecible, de corazón generoso. No. Cristo murió siendo nosotros pecadores, aún siendo, no dice que siendo buenos, porque quizá humanamente osara alguno morir por el bueno. La Biblia dice que quizá alguno por allí podría morir por el justo. Alguna vez, de hecho, en un acto de valentía, como vemos, gracias a Dios por esas rescatistas, bomberos que dan su vida por gente que no sabe si es buena o mala, pero mucho más si es buena, ¿no? Es difícil encontrar eso, pero eso nos salva el alma. Es un acto muy honroso, muy valeroso, de grande estima en términos humanos, pero nos salva el alma. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, entonces, al morir por nosotros nos hizo libres ¿de qué? De la muerte. Ya no tenemos que ir a la condenación, somos libres. Bien, pero ustedes saben que allá por el 9 de julio de 1816 se hizo una declaración. ¿Qué declaración? De la independencia, o sea, que como nos cuenta la historia, ¿no? Dice que el Día de la Independencia de la República Argentina se celebra todos los 9 de julio cada año, ¿no? Teniendo su origen en la conmemoración a la firma de la Declaración de la Independencia de la Argentina el martes 9 de julio de 1816. En la casa de Francisca Bazán de Laguna. Doña Francisca abrió su casita, ¿no? Ustedes saben que fue declarada en 1941 Monumento Histórico Nacional, la famosa casita de Tucumán, de las cuales todos hicimos un trabajito, ¿recuerdan? Bueno, la casita de Doña Francisca. Bien, bueno, la decisión fue tomada por el Congreso de Tucumán, que escogió a la ciudad de San Miguel de Tucumán, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Por el cual el país proclamó, escuchen, su independencia de la monarquía española y también renunció a toda dominación extranjera. ¿Qué dijeron? Nosotros a partir de ahora hacemos la nuestra. ¿Qué dijeron allí en la casita de Tucumán? Se reunieron, bueno muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la nuestra. No vamos a rendirle cuentas a España ni a la monarquía española. Vamos a hacer la nuestra, vamos a hacer la gran República Argentina.
La que le ganó hoy 2-1 a Chile. Sí. Bueno. Que Dios bendiga a la Argentina, es nuestro deseo. El fútbol es solamente un juego. Digo por hacer una broma. Bueno, pero ahora, ¿qué dijeron los argentinos allí en la casita Tucumán? Dijeron, bueno, nosotros, de las autoridades españolas, nada que le hacemos, la nuestra. Nos declaramos independientes, ¿sí? Nos declaramos independientes de toda dominación, no nos domina. No tenemos señores reyes sobre nosotros. Somos Argentina, libres, nos autoproclamamos libres, nos haremos nuestras propias autoridades y dirigiremos los destinos de nuestra nación y de nuestros hijos conforme a lo que a nosotros nos parece correcto. Es eso lo que en otros términos dijeron el 9 de julio, ese día martes de 1816, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, los congresistas reunidos en ese lugar. Ahora, nosotros sabemos que hay una ley y hay un señorío y hay un dominio. Nos guste o no, Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo, ¿cómo se llama? Díganlo despacito, porque ahí sí que no quiero escucharlo fuerte. ¿Cómo? ¿Satanás? ¿Está bien? Sí. Bueno, ahí está, con ese volumen suficiente. Él es el príncipe de este mundo, dijo Jesucristo. Y es el que gobierna y señorea sobre las naciones. Así que ni doña Francisca ni todos los congresistas estaban al tanto de esa dominación de la cual nadie puede ser libre. Porque Jesús dijo que si el Hijo de Dios nos libertare, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo cual, si no lo hace, no somos libres. Por más que nos autoproclamemos, yo hago mi vida, yo dirijo mis caminos, yo hago mi vida. ¿Sí? Pero Jesús dijo, vos no vas a hacer tu vida, vos vas a terminar haciendo lo que el diablo quiere. Porque en este mundo en que vivimos, podés hacer dos voluntades. La de Dios o la del diablo. Y si yo quiero hacer la mía, estás haciendo la del diablo. Porque Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que no junta conmigo desparrama. Hay hijos de Dios, hijos del diablo, no hay hijos de nadie. Juan enseña claramente, hay hijos de Dios, hijos del diablo. Y si no quiere ser de ninguno de los dos, no hay lugar. O hijo de Dios o hijo del diablo. ¿Es de la carne o es del espíritu? ¿Es del cielo o es de la tierra? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es creyente o no lo es? ¿Es salvo o está perdido? No hay gente en el limbo, ni gente en el purgatorio, no hay. O está perdido o es salvo, o es de Dios o no lo es, o está con Cristo o está en contra, o junta o desparrama, o está muerto o está vivo. No hay está medio muerto ni medio vivo, o está con vida cristiana, tiene la vida de Dios o no la tiene, es salvo o no lo es. Amén, eso es lo que enseña Dios, eso ustedes lo saben, ¿verdad? Bien, miren, y justamente esto de que uno puede declararse como libre para hacer lo que quiere, de hecho hay muchísimos cristianos en este mundo que dicen, no, nosotros somos libres. Yo soy cristiano, dicen, ¿no? Pero soy libre. Pero la Biblia dice otra cosa en Romanos 6, capítulo 20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué hace? ¿El esclavo tiene posibilidad de escaparse? No, porque es esclavo. Si fuese empleado, ¿qué hace para irse? ¿Cómo hacen ustedes para irse a un trabajo de son empleado? Presentan la renuncia y se van. ¿Y los puedes castigar por eso? No. Presentan la renuncia y se van. Ahora, si son esclavos, ustedes pueden decir, bueno, amo, me voy. ¿A dónde te vas? ¿A dónde? Si vos sos esclavo. El esclavo no tiene oportunidad de hacerse libre. No puede, porque es esclavo, si no, no sería esclavo. Bueno, la Biblia dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea que las personas que viven sin esta justicia, la de Dios, o sea, sin los hechos justos de Dios, sin ser salvos, en realidad son libres de la justicia, porque son esclavos del pecado. Si son esclavos del pecado, no pueden obedecer a otro amo, porque un esclavo es ¿de cuántos amos puede ser esclavo? ¿Vieron alguna vez algún esclavo que le pertenezca a dos esclavos, a dos amos? No.
El esclavo es una pertenencia de un solo amo, siempre lo fue. No hay esclavo de dos amos, no lo hay. El esclavo es de un solo amo, no tiene dos. Hacerse la idea que es de dos no puede ser prestado, pero no es de dos. Puede transferirse, puede venderse, pero no es de dos. Siempre el esclavo es de uno. Y Jesús dice, o la Biblia dice, cuando eres esclavo del pecado eres libre acerca de la justicia. O sea, no tenían nada que ver con lo recto, lo perfecto, lo justo, lo santo, lo bueno. O sea, ustedes hacían cosas buenas, todo el mundo lo hace, hasta el diablo lo hace. Pero eran esclavos del pecado. No pueden liberarse del pecado. No pueden ser libres del pecado y morimos, todos morimos en pecado. ¿Y dónde vamos? Al infierno. ¿Y en el infierno dejaremos de pecar? ¿Qué preguntita? ¿En el infierno dejaremos de pecar? Y no. ¿Y si, dónde nos vamos a convertir? ¿En el infierno? ¿En qué? ¿A partir de qué vamos a ser santos? ¿Dónde vamos a encontrar perfección? ¿Dónde vamos a encontrar amor, justicia, verdad, pureza? ¿En el infierno? No, seguiremos siendo pecadores en el infierno. No somos libres del pecado mientras Cristo no nos liberte. Pero cuando somos esclavos del pecado, somos libres acerca de la justicia. No hay nada que podamos hacer para ser como Cristo lo es. Pero, dice Dios, ¿no? Hablándonos a nosotros, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Recuerden ustedes, ¿de qué pecados se avergüenzan ahora de haber cometido? Que el Espíritu Santo les ayude a recordar de los pecados de los cuales ahora, si ustedes los dijeran públicamente, les daría mucha vergüenza. ¿Se dan cuenta de sus pecados? Yo no lo sé. No estoy mirándolos así, viendo como alguno, conozco los pecados. No puedo porque soy hombre, pero Dios sí. Para Dios somos absolutamente transparentes. Bueno, pero ¿qué fruto? Ahora, de todo eso que vos hoy te avergonzás, ¿cuál era el fruto de ello? Sí, es la muerte, ¿no? Mas ahora, escuchen esto, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios o esclavos de Dios. Digan conmigo, esclavos de Dios. ¿Puede un esclavo hacer lo que se le da la gana? No, es esclavo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús, Señor nuestro. Evidentemente ya veo que no podemos, si somos cristianos, hacer una solemne declaración de la independencia. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado y fuimos hechos esclavos de justicia o siervos de Dios. Por lo tanto, decir yo me declaro libre para hacer mi vida es seguir absolutamente condenado todavía y siendo esclavo del pecado, porque no te podés deshacer de la dominación superior. O tu padre es el diablo y el pecado y la consecuencia la muerte, o tu padre es Dios y sos obligadamente siervo y la consecuencia es la vida eterna. No podés declarar la independencia. Algunos pretenden declararla, pero obviamente están diciendo con sus hechos que siguen siendo esclavos de pecado. Ya no somos independientes. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1. Ya que estamos en la gracia, firmes, ¿no? Recuerden, en la gracia que estamos firmes. En este ámbito de bondad de Dios, en este tiempo, en este universo donde fuimos alcanzados por el amor de Dios y en esas condiciones estamos firmes. Verso, porque está la pregunta, ¿no? Y Pablo la hace para que meditemos. Romanos 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como diciendo, si fuiste rescatado de la esclavitud del pecado, ¿cómo vas a vivir sujeto a él? O sea, no se puede.
es imposible. O sos de Dios o no lo sos. O sos siervo de justicia o sos esclavo del pecado. No se puede. O estás muerto o estás vivo. No se puede estar un poco muerto, un poco vivo. Como siempre les digo, ¿cuánto de negro tiene el blanco? ¿Cuánto de blanco tiene el negro? Nada. ¿Cuánto de no tiene el sí? ¿Cuánto del sí tiene el no? ¿Cuánto? No se puede. De la misma manera, no se puede ser de dos amos. O sos esclavo de justicia o sos esclavo del pecado. ¿Te das cuenta? El punto sería que te des cuenta quién es tu padre, quién es tu amo, quién es tu dueño, porque no podés declarar la independencia ni aún el 9 de julio, no podés, ni el 4 de julio como lo hicieron los americanos. Anteayer. No podés, no podemos declarar la independencia. Somos dependientes en el Día de la Independencia también. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, o sea, simbólico, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva significa un nuevo, ustedes no están casados, casi solo 2 o 3 de ustedes, o 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 representantes o familias o matrimonios. Pero no pueden decir, yo voy a rehacer mi vida, voy a divorciarme ahora de fulanito, fulanita, voy a rehacer mi vida. En Cristo, por supuesto. Una nueva vida. ¡No! No, porque dice, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados junto con Él en la semejanza de su muerte, fíjense que fuimos plantados por el bautismo también, y ahora otra semejanza, la semejanza de la muerte a través del bautismo, así también lo seremos en lo de su resurrección. Sabiendo esto, que que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, en sentido figurado, pero real, en hechos concretos, si nosotros nacimos de nuevo, si fuimos sepultados con Cristo, si el bautismo que ustedes y yo llevamos adelante, sea por cualquier ministro, en el río, en la pileta, donde sea, si el bautismo en el cual nosotros manifestamos nuestra fe de Cristo era la expresión genuina y real de una obra sobrenatural del Espíritu Santo por medio de la cual ustedes y yo fuimos hechos nueva criatura y nacidos de nuevo, es entonces y solo entonces cuando nuestro cuerpo de carne fue crucificado juntamente con Cristo allí en la cruz, y de la misma manera no serviremos más al pecado porque nuestro cuerpo pecaminoso de muerte ya está crucificado con Cristo o en Cristo, porque estamos en Él, porque nacimos de nuevo, porque le pertenecemos a Él, porque vivimos en Él, porque estamos firmes en la gracia por medio de la cual Cristo nos alcanzó, y ahí ya no servimos más al pecado. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Podemos llegar a tropezar en algo? Sí. Pero no servimos al pecado. No estamos viviendo cómodos, ni mucho menos provocando el pecado, viviendo en pecado, alentando el pecado o justificando con la Biblia nuestro pecado. Ya no hacemos eso. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Se dan cuenta? Lo que leímos al principio, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, si ustedes realmente murieron al pecado, o sea, realmente pasaron de muerte a vida, realmente nacieron de nuevo, si ustedes así son, ya están justificados del pecado.
Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto a vive, para Dios vive. Hablando de Cristo, ¿no? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? En Cristo Jesús. No reine, o sea, esto diciendo, bueno, es obvio que si están en Cristo ya no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, o sea, instrumentos para hacer lo recto, lo correcto, lo que Dios manda. Y acá hay una promesa muy linda, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Dice Pablo. ¿Sino bajo la gracia? ¿Pecaremos? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Digan conmigo, de corazón. O sea, ¿qué significa obedecer de corazón? O sea, con absoluta sinceridad. No lo hacen en apariencia o por conveniencia, sino con absoluto amor hacia Dios. Han obedecido a aquella forma de doctrina, escuchen esto, a la cual fuisteis entregados. No que se entregaron. No dijeron yo me entregué a Jesús. No, el Padre te entregó a Jesús. ¿Cómo que el Padre me entregó a Jesús? Jesús dijo, os digo que nadie viene a mí si no le fuere dado el Padre. O sea, para que no te hagas la canchera ni el canchero, que si no, yo acepté a Jesús, yo vine a Jesús. Vos no viniste. Si verdaderamente viniste es porque el Padre te entregó. Si no, nunca vas a venir. Y nadie te va a traer, porque solo te puede entregar Jesús al Padre. ¿Por qué? Porque no sos libre para proclamar tu independencia. No sos capaz de tener una casita de Tucumán. No hay casita de Tucumán para el ser humano, escúchalo. No hay una casita de Tucumán. Acá no hay Francisca que te preste la casita. Acá o te salva Cristo o no te salva nadie. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y escuchen, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. O sea, vinisteis a ser esclavos de la justicia. O sea, no puedes decir, bueno, yo soy libre ahora. Cristo me libertó del pecado, entonces ahora yo declaro mi independencia. No. Tenés un amo, es Dios. Tenés un estilo de vida que vivir, la justicia, lo recto, lo correcto, la voluntad de Dios. ¿Te guste o no? Porque en la voluntad de Dios, convengamos algo, nuestra carne, ¿es amiga o enemiga de Dios en cuanto a la voluntad se refiere? Enemiga. Y la Biblia dice que nuestra carne puede sujetarse a Dios o no puede. No puede. ¿Y quiere? Tampoco quiere. Entonces vas a notar que aún siendo esclavo de justicia, hay muchas veces que no te va a gustar hacer la voluntad de Dios, que te va a resultar gravosa en algunos casos. ¿Por qué? Porque cargas con una carne que se revela continua y diariamente a la voluntad de Dios. Pero tenés un corazón nuevo, un espíritu nuevo, unido al Espíritu de Cristo que te ayuda a darle batalla al pecado y a darle a muerte al pecado cada día.
entonces ya no sos esclavo del pecado, sino sos enemigo de tus pecados que combaten contra tu alma. Y tenés por amigo, lo tenés a Dios. Escúchame, no tenés a un buen amigo, tenés a Cristo de amigo. No tenés a un ángel poderoso en el cielo, sino al dueño del cielo. Lo tenés de amigo para luchar contra tus pecados, porque Él es el que te compró. Y te compró no por plata, sino con su propia sangre. Es muy grande esto, chicos. Es muy grande. Una verdad muy grande. Y cierro el mensaje con esto porque la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816 me sirvió para decir esto: que toda persona, todo cristiano que dice yo hago de mi vida lo que quiero, sigue estando bajo la monarquía del pecado. Pero aquel que dice yo entiendo ahora lo que Jesús dice cuando dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es el último versículo. Separados de mí, nada podéis hacer. O estamos con Él o estamos separados de Él. O vivimos unidos a Él o nos secamos. Y las ramas secan, se echan en el fuego. ¿Se dan cuenta? No hay declaración de la independencia para un ser humano. O sos de Cristo y le servís o no lo sos. O sos cristiano de verdad o en apariencia, lo que significa que no lo sos. Pero en esta mañana, en esta ya noche, más que mañana, vamos a decirle a Cristo en una oración breve y cortita que yo quiero ser su esclavo voluntario y que Él nos dé gracia para servirle con alegría cada día. Amado Jesús, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que no hay declaración de la independencia para el ser humano respecto de su eternidad y respecto de su estilo de vida. Por eso en esta tarde te pido, ayúdame, porque de veras lo quiero, con mucha gratitud en mi corazón, por haber sido alcanzado por tu gracia. Quiero servirte, quiero amarte, quiero obedecerte en todo, aunque no me gusten muchas cosas. Quiero ser tu siervo, quiero ser tu esclavo, voluntario, de todo corazón, con todo mi amor. Quiero servirte con mis hermanos, quiero servirte con mis amigos jóvenes. Quiero ser uno más de aquellos que forman parte de tu reino eterno, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y decimos todos, amén.